La Junta de Castilla y León retoma 47 años después el expediente de declaración de la villa de Bembibre como bien de interés cultural con categoría de conjunto histórico, un procedimiento que se puso en marcha en 1975 con un Bembibre muy diferente al de ahora. En aquel momento el incremento de la población, atraída por el trabajo en las minas, llevó a la corporación municipal de la época a apostar por el crecimiento urbano. De ahí que la corporación del momento, con Fernando Calvo a la cabeza, presentara un recurso al año siguiente, en mayo de 1976, para paralizar un expediente que podría poner muchos problemas al desarrollo del Bembibre moderno. Documentos que obran en manos del historiador Manuel Olano, gran conocedor de la historia de Bembibre. Con él paseamos por las calles de la Villa Vieja y visitamos los espacios y monumentos más destacados que incluye este BIC. La iglesia de San Pedro, que fue sinagoga desde finales del siglo XII hasta el año 1490, y la Plaza del Palacio, donde encontramos los escasos restos de la torre del homenaje del castillo que fue propiedad de los condes de Alba del Este y que sirvió de inspiración al escritor Gili Carrasco en su novela El señor de Bembibre. Ese es precisamente el gran valor del expediente que ahora se retoma, difundir el pasado histórico de una villa que fue medieval y cuya estructura y morfología se mantienen hasta nuestros días. El último movimiento de la Consejería de Cultura devuelve a la actualidad el pasado de Bembibre. Este reportaje es precisamente eso, una vuelta constante al pasado de una villa cuyo peso histórico pasa desapercibido. Pero la historia está oculta en estas calles de la Villa Vieja que visitamos junto al historiador Manuel Olano. Hay que entender Bembibre como una población situada en un altozano. En ese altozano, a una parte estaba lo que es la villa, en sí, la población, y en el otro extremo estaba el castillo que estaba rodeado por una cerca. Eso es lo que realmente persistió durante un tiempo y con diferentes cambios, ruinas y otra serie de alteraciones que han pasado, es lo que ha llegado prácticamente al año 1975, que es lo que se intentó incoar en el expediente de declaración de bien histórico-artístico que se quiso hacer el 29 de julio de 1975. En la Plaza del Palacio encontramos los escasos restos del castillo que se conservan. El propio Olano, junto al ilustrador Raúl Arias, reconstruyó la imagen que la fortaleza podía presentar en el siglo XV, en los tiempos en los que el señor de Bembibre Real era el primer conde de Alba del Este, don Enrique Enríquez de Mendoza. Bembibre debe lo que es a un castillo. Bembibre nació siendo un castillo y en torno al castillo se asentó la población, y aunque sean efímeros los restos que queden, no está de más preservarlos para posteridad, porque realmente a ellos le debe Bembibre su existencia. La mención documentada más antigua del castillo de Bembibre data del año 1354. Es el testamento escrito entre sus muros por doña Inés de la Cerda, señora de Bembibre, que se había desplazado a la villa huyendo de la peste y vivió allí algunos años, evitando así la enfermedad. Ella, para escapar de la peste, vino para Bembibre y en 1354, estando residiendo aquí por miedo a morir de peste, hizo testamento. Gracias a que hizo testamento en el castillo, conocemos la primera existencia documental del castillo, que es del año 1354. Ella no murió al final aquí, pasó una temporada, escribió un testamento bastante bonito, donde incluso habla de la ermita de San Lázaro y da las gracias a la población de Bembibre por haberla mantenido durante ese periodo en el que estuvo enferma, y luego se volvió otra vez para Castilla. De esta fortaleza se pueden contar muchas más cosas. Nos vamos a quedar en 1809, el 2 de enero, cuando las tropas francesas llegaron a Bembibre persiguiendo a las británicas. Algunos efectivos de Sillón Moore, los más rezagados, algunos soldados se atrincheran en los restos del castillo y ofrecen una feroz resistencia a las tropas, a las avanzadas francesas. Y estos, como no querían demorarse mucho, lo que querían es seguir persiguiendo al ejército de Moore, optan, para no seguir teniendo pérdidas y perder más tiempo,
optan por volar, explosionar los restos del castillo, ponen algunas bombas, disparan y bueno, salta por los aires alguna de las torres y mueren, pues bueno, muere gran parte de los defensores británicos y claro, cae parte del castillo. Ahí es donde realmente el castillo sufre daños importantes. La degradación de la fortaleza iba avanzando. Gil y Carrasco todavía llegó a ver parte de las torres, principalmente las dos principales, pero muy arruinadas. Vio también parte de la muralla muy degradada, con grandes portillos, apenas diferenciabas casi la entrada, pero bueno, aún así todavía el castillo se mantuvo unos años. Lo hizo hasta 1865, cuando una piedra desprendida de la torre le costaba la vida a uno de los niños que jugaban entre los restos de la fortaleza, y el ayuntamiento conminó al entonces propietario del solar y de los restos, el duque de Trías, a rehabilitar la torre o demolerla para que dejara de ser un peligro. El duque optó por esta última opción y derribó la última estructura visible de la antigua fortaleza de los Alba y Liste. De esta torre, demolida en 1865, procede el escudo que hoy es visible en el bar La Corona. El otro edificio con historia es la iglesia de San Pedro. La original ardió y la que hoy se conserva es una reconstrucción que data de 1939. En la zona alta de la villa se asentaba la población cristiana, en la de abajo la judía. Por eso, durante 292 años fue sinagoga y es el punto de partida del crecimiento de esta zona en torno a la Plaza Mayor. Fue una sinagoga judía hasta el año 1490, en que se le arrebató a los judíos. La Plaza Mayor tiene sentido por la iglesia o la sinagoga. En torno a la iglesia o sinagoga nació la Plaza Mayor, entonces tiene su sentido. Igual que los restos del castillo tienen su sentido para la Villa Vieja, porque surgen en torno al castillo. Roba parte de protagonismo a la Plaza Mayor, por eso hubo hasta un proyecto para llevársela a otro punto. El plan de urbanismo aprobado en 1973 pretendía, y en él llevaba, que había que quitar la iglesia de la plaza y hacerla en la Plaza Santa Bárbara. Realmente no se llevó a cabo, no hubo un acuerdo, pero estaba todo bien explicado para que así se llevara a cabo, ¿no? Esa nueva iglesia se levantaría, según el proyecto, en 7 años. La ubicación de la iglesia es un debate que forma parte de la historia de Bembibre, como lo es el espacio comprendido entre esta edificación y la Plaza del Palacio, conocido como la Villa Vieja, o casco histórico, donde podemos contemplar interesantes ejemplos de la arquitectura popular berciana, edificaciones burguesas y valiosos inmuebles de estilo modernista, con influencias de otras corrientes artísticas que datan de los siglos XIX y XX. El expediente, que ahora se retoma, se activó el 29 de julio de 1975. Un año después, el 15 de mayo del 76, visitaba la localidad el director general de Patrimonio Artístico y Cultural, Antonio Lago Carballo, que aprovechó una visita a la Casa de Cultura para conocer la Villa Vieja y la Plaza del Generalísimo, como se denominaba entonces. Vino aquí a Bembibre una autoridad importante del Ministerio, dio una vuelta por la Plaza Mayor, por la Villa Vieja, y visitó la iglesia y dijo, las palabras textuales eran, que no se puede condenar a un pueblo a vivir eternamente digamos que en la miseria, ¿no? Es decir, lo que quería decir es que la población necesitaba, pues, reconstruirse, volver a adaptarse a una época moderna y que no se aprobara un expediente que no permitiera hacer edificios nuevos, ¿no? Una opinión que refrendaba la decisión de la Corporación Municipal de presentar un recurso para frenar el inicio del expediente, por entender que supondría un obstáculo al desarrollo urbanístico de una villa que no paraba de crecer gracias al sector minero. Se optó por un Bembibre moderno, que hay que realmente tener en cuenta que Bembibre en aquella época estaría en torno a los 10.000 habitantes, o lo superaría, y era una población que necesitaba crecer. Ese dinamismo venía impulsado por la minería, entonces la corporación entendió que lo mejor para Bembibre en aquellos momentos era que no se aprobara, que se siguiera latente, e intentar que Bembibre fuera una villa moderna, asequible y abierta a todo progreso.
Si es que además cuando se incoa el expediente, el 29 de julio de 1975, una de las pautas que vienen en el mismo dice que cualquier obra que se vaya a llevar a cabo en la parte de la Villa Vieja, porque el expediente hace referencia al casco antiguo de Bembibre, que es la Villa Vieja, y a la Plaza Mayor, que cualquier obra que se lleve a cabo o que se quiera llevar a cabo en ese espacio elegido tiene que ser revisada por el Ministerio. No puede el Ayuntamiento autorizar esa obra por su parte. Ahora, 47 años después, la Junta de Castilla y León está a punto de cerrar el procedimiento que quedó sin concluir y que se ha tramitado con todas las garantías que la legislación vigente establece. Ya ha finalizado el periodo de información pública en el que no se han presentado alegaciones. Un procedimiento que el historiador Manuel Olano aplaude porque viene a saldar una deuda con el pasado de la villa, aunque hayan tenido que pasar 47 años. Hay que valorarlo desde el punto de vista patrimonial. A día de hoy, yo creo que todo lo que sea proteger algún vestigio del pasado tiene sentido. Por ejemplo, preservar los exiguos restos del castillo yo creo que merece la pena, tiene su sentido. Y luego, si puedes conservar algún edificio, aunque sea muy pequeño o muy simple de la Villa Vieja, tal como era, para que quede para la posteridad una forma que se utilizó en otro tiempo para construir, yo creo que tiene su sentido. Y desde otro punto de vista también tiene su sentido en otro, porque es la única forma de que cuando se vaya a hacer algo en la Villa Vieja se pueda hacer una pequeña excavación y se puedan localizar vestigios anteriores, como por ejemplo ese asentamiento romano que está perdido y que todavía no hemos localizado y del que han aparecido vestigios. Y creo que es interesante porque, bueno, siempre un expediente incoado y aprobado tiene su sentido, porque por otra parte también pueden llegar ayudas para rehabilitar un poco más el torreón, los restos de la torre, y en ese sentido sí tiene aspecto. Quizás llega tarde, muy tarde, pero bueno, nunca es tarde si realmente promete algo para el futuro. La Consejería de Cultura asegura que la protección nace con el expediente y que por lo tanto Bembibre ya tenía la condición de BIC desde entonces. No obstante, cuando se complete el último trámite, el de los informes de las instituciones consultivas, se elevará al completo a la Junta de Castilla y León, órgano competente para acordar la declaración definitiva. Finalizará así, como ya ocurriera en Molinaseca, la tramitación de un expediente que ajusta cuentas con la historia y que ayuda, sobre todo, a difundirla.